Hola, muy buenos días, Nuria. Desde el confinamiento de la Matilla, entiendo. Confinamiento doble porque ya ves que las redes no tenemos la misma potencia en todos los lados de la isla y bueno, y en el campo hay momentos en que nos juegan estas pasadas, pero bien, bien. Bueno, es de Pues lo que hemos sí, hablado muchas veces, la brecha digital que tienen que contemplar también desde el Gobierno de Canarias para esos niños que viven en pueblos y mire, lo estamos viendo hoy con el diputado precisamente. bueno, yo creo que esta brecha digital, después de esta crisis del coronavirus, hay muchos cambios en Canarias, en el mundo en general, ¿no? Y en Canarias está claro que la parte digital va a ocupar un espacio, ha ocupado un espacio del que no se va a bajar, ¿no? Y por tanto, esta es una de esas grandes batallas de que la fibra llegue a todos los rincones de Fuerteventura, en la que se lleva mucho tiempo y ahora creo que es uno de los momentos también de dar ese impulso. Y esas son de esas medidas dentro de ese plan de choque que se necesita para Canarias y para Fuerteventura. Ujú. Bueno, vamos paso a paso. Ustedes han decidido proponer una mesa de unión institucional de cara a salvaguardar el sector empresarial. Cuéntenos. Bueno, nosotros desde el inicio de esta crisis lo primero que hicimos fue ponernos como organización política a la entera disposición del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, donde nos ha tocado, por la aritmética o por los acuerdos políticos, estar en la oposición en la gran mayoría de ellos. Pero en esto hemos dicho siempre que son momentos de sumar fuerzas, de sumar ideas y de trabajar todos y todas a una, ¿no? Y bueno, hemos planteado en torno a unas 300 iniciativas entre ayuntamientos, cabildo y el Gobierno de Canarias muy orientadas al tema de esta situación puntual, pero entendemos que tenemos que ir pensando ya en medidas a medio, corto y largo plazo de cara a la crisis que se nos avecina. La dicen todos los expertos, lo dice el gobierno del Estado está hablando ya de medidas y nosotros lo que estamos planteando es que de esta crisis saldremos, pero no para continuar igual que como estábamos. Los tiempos han cambiado, la situación poblacional ha cambiado, nuestra situación estratégica para un territorio que vive, que más del 50% de su actividad está ligada al turismo, ha cambiado y por tanto requiere pensar. Y en ese plan es donde nosotros decimos que debemos participar, no solo las administraciones, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno de España y Europa, Europa que tiene mucho que decir aquí, sino también todos los colectivos sociales y económicos en este caso de la isla de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque este no puede ser el planteamiento de ninguna fuerza política. Este tiene que ser el planteamiento de medidas que se van a quedar, que llegan. Los cambios históricos a veces son muy lentos, pero cuando vienen detrás de una crisis son cambios que se instalan sobre la marcha. Nadie podríamos pensar que en apenas 72 horas íbamos a estar todos en casa y trabajando o teletrabajando a través de las redes. Eso hubiese llevado muchísimos años, con problemas como el que acabamos de ver, que la fibra no llega a todas partes igual. Llega la crisis y todos aceptamos. Por tanto, ahora que estamos en este momento, ahora que los profesionales de la sanidad están o tienen o nos dicen que tienen orientado o casi orientado el problema, es el momento también para que las distintas fuerzas políticas sigamos remando juntos, pero empecemos ya a hacer planteamientos de cara a un futuro cercano. Estamos hablando que el turismo igual mantiene cerrada su actividad hasta el mes de septiembre. Cuando pensamos en eso, a lo mejor pensamos en los hoteles, pero detrás de eso están los pequeños empresarios, los pequeños Ujú. distribuidores, los autónomos, las familias que se van al paro durante mucho tiempo y eso requiere de actuaciones muy calculadas y actuaciones inmediatas. Ujú. ¿Está de acuerdo con las medidas que presentaba ayer Ángel Víctor Torres? Por ejemplo, esa prórroga en los ERTES, en el caso de Canarias. Bueno, yo creo que ahora tenemos que ir adaptándonos. Esto es una situación nueva para todos. Hoy hay reunión con nuestro portavoz, con todos los portavoces. Es una buena forma que desde el Gobierno de Canarias se ha mantenido. Es una pena que no la hayamos podido mantener en todas las instituciones. Pero bueno, cada lunes el presidente del Gobierno con todo su equipo de gobierno se reúne con los portavoces y ahí es donde se va abriendo un debate y donde se van haciendo planteamientos. Muchas de las que hemos planteado nosotros se han tenido en cuenta, otras no se ha podido ser, pero en fin, aquí se trata de ir avanzando. Y muchas de esas medidas se van a debatir hoy. Hoy se va a plantear también, empezamos con la actividad parlamentaria,
porque ahora es cuando más necesitamos el debate con el gobierno, desde el Parlamento, desde la Cámara Legislativa. Ya el miércoles empieza con una comparecencia del presidente y estaremos pues casi hasta final de abril con la comparecencia de los distintos sectores, consejeros de Agricultura, de Transporte, de Sanidad, de Educación, etcétera, etcétera. Por tanto, las medidas que se vayan haciendo son medidas que vienen a dar respuesta. Evidentemente, si alargamos el cierre turístico hasta septiembre, hay que arreglar el tema de los ERTE. Si se mantiene esta actividad en esa parálisis, hay que estar pensando ya en los autónomos inmediatamente. No vale con decir que le alargo el plazo. No, tendremos que empezar a buscar medidas. Y en esas líneas en las que nosotros hacemos ese planteamiento. Pero insisto, esa es la parte de las instituciones. Aquí hay que sentar en esta mesa también a la sociedad, y la sociedad la representan sus colectivos sociales, económicos, culturales y también las fuerzas políticas. Por tanto, este tiene que ser un plan de todos porque nos va a afectar para las próximas décadas. Se hablaba, Mario, de estimular otros sectores hasta que se reactive el turismo. ¿Qué otros sectores podemos reactivar en Fuerteventura? Vamos a ver, en Canarias, pero si lo miramos bien, pues en toda el litoral mediterráneo el turismo ha ocupado, es el motor fundamental. En Canarias, insisto, mueve nuestra economía, se habla de un monocultivo. Y bueno, ese monocultivo no nos ha ido mal, es el que nos ha permitido salir de la miseria, el que nos permitió que nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieran que emigrar, sino el que nos ha permitido recibir personas que vienen a trabajar en nuestro territorio, y eso nos ha enriquecido culturalmente y socialmente. Pero bueno, ahora ha llegado un momento que ya venía complicándose, la vergüenza volar, algo que en Centro Europa se está extendiendo, y Centro Europa es de donde nos alimentamos nosotros turísticamente. Por tanto, eso de la vergüenza volar ya nos estaba haciendo dedicarle horas y trabajo y hablar con expertos. Pero ahora se añade también las situaciones del cambio climático. El turista quiere desplazarse allí donde menos gasto, donde menos contamine, es decir, bueno, pues no solo no coger trayectos largos, sino ir a destinos donde tengan un modelo de desarrollo sostenible. Y ese tiene que ser una de nuestras apuestas clave, porque además lo hemos hecho en los últimos años, las últimas décadas. Canarias ha avanzado en un modelo de respeto al territorio. Yo creo que ahora tenemos que avanzar ¿hacia dónde? Hacia el tema de la, yo no quiero decir todavía soberanía alimentaria o soberanía energética, pero sí de el autoabastecimiento. Podemos y tenemos capacidad para hacerlo. Mire, podemos tener autoabastecimiento energético, y si somos capaces de tener esa autonomía, seremos capaces de marcar destinos distintos, potenciando un turismo no de masa, sino un turismo más selecto, con más capacidad económica, pero también controlando nosotros el tema energético. Si controlamos o si tenemos un modelo energético que no dependa de las grandes empresas que ahora marcan sus intereses, podremos hablar de un cambio radical en el sector primario de Canarias, fundamentalmente en el agrícola y el ganadero, porque evidentemente el agua que vamos a consumir en el futuro, en Fuerteventura ya llevamos así más de 45 años, pero el agua que vamos a consumir será agua desalada de mar, y ahí nosotros tenemos mucho know-how acumulado, tenemos muchos profesionales, muchas empresas expertas ya en saber combinar desalar agua con energías alternativas. Y bueno, esa es una apuesta donde tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en el tema del transporte, donde en Canarias el tema del transporte se está convirtiendo en un problema serio, incluso en islas como Fuerteventura. Es un transporte muy contaminante, es un transporte público escaso y caro, y es un transporte que solo genera problemas y pocas alternativas da. Por tanto, ya hay alternativas, existen alternativas y tecnologías en el mundo. Tenemos que avanzar en el tema de la industria o en el tema de la comunicación o en nuestra situación estratégica. O sea, nosotros estamos en una situación en medio del Atlántico donde las zonas francas, aquellos puertos francos de antaño, donde las zonas francas pueden generar una economía en esta isla que hoy no tenemos y puede generar empleo. Es decir, lo que estamos planteando es escuchemos, veamos por dónde vienen las nuevas directrices y empecemos a rediseñar todo lo que tiene que ser nuestro futuro más inmediato. El tema educativo, el tema de la formación. Estos días leíamos con tristeza, espero que el gobierno empiece a rectificar, el del Estado, que
que no llegaban los dineros del PIEC, de la formación a Canarias. Oiga, si ahora que más paro tenemos en toda la historia de Canarias, nos quitan lo que es la formación de nuestros parados, porque tendremos que seguir buscando empleo en otras líneas, pero habrá que seguir formando, reciclando a las personas. No puede quedarse el Estado con un dinero que es de las comunidades autónomas, que es clave, que es el de la formación. En fin, yo creo que son muchos los parámetros que los profesionales, con nuestras propias universidades, con nuestras propias empresas, que la ciudadanía en general nos está dando, las pautas que se nos está dando en todo el mundo, como para nosotros todavía estar quietos esperando a ver qué es lo que pasa. Parece que la construcción y la industria sí volverán a reactivarse a partir de después de Semana Santa. ¿Esto puede ser también una buena noticia a nivel empresarial? Sí, sin lugar a dudas, todo lo que se ha ido reactivando es doblemente positivo. Por una parte, porque la pandemia se empieza a localizar. Evidentemente, los sanitarios, nuestros investigadores, han dado el callo, lo siguen dando y han ido controlando esta situación a pesar de las adversidades, a pesar de los temas en contra. Aquí las noticias se hacen viejas de forma inmediata, pero hay que recordar que en Canarias esta crisis se llevó a la consejera y a todo el equipo de sanidad por delante, porque no habían planificado y habían estado mirando para otra parte. Por tanto, todo lo que sea abrir posibilidades a pequeños sectores siempre que se mantengan los controles. Tampoco queremos que vuelva lo de China, que ha vuelto esos conatos de crisis de pandemia. Por tanto, todo lo que sea abrir, y me imagino que si el gobierno empieza a hablar de abrir es porque tiene la seguridad que se puede hacer. Todo eso es positivo, como es positivo lo que están demandando sectores como el del sector primario. Igual que abre Mercadona, el Lidl o las grandes superficies, podíamos abrir el mercado de la biosfera, que lo está pidiendo un sector con todas las medidas. Igual que se ha parado y se ha tenido en cuenta el tema de las grandes empresas hoteleras, hay que tener en cuenta los pequeños empresarios de Fuerteventura dedicados al ocio, por ejemplo, que están atracados en nuestros puertos canarios. En fin, son muchísimas cosas nuevas para todos, por eso nuestra mano está tendida desde el minuto cero y seguirá tendida, pero evidentemente lo que sí empezamos ya es a querer ver respuestas alternativas, una sola voz, una firmeza con Canarias. Lo han pedido todos nuestros alcaldes. El superávit es nuestro y tiene que venir ahora más que nunca a Canarias, a nuestras corporaciones locales, ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias. Los remanentes se les tienen que permitir utilizar a nuestras administraciones, porque ahí también se puede generar mucha economía desde la institución, la ley de contratos, la ley del suelo. Es decir, aquí hay que adaptar muchas cosas porque la crisis económica y social que viene después de la crisis sanitaria, insisto, es nueva para todos y creemos que podemos tener pautas entre todos para reorientar. ¿Estarían de acuerdo, por tanto, en flexibilizar esa ley de contratos ahora que las necesidades son urgentes, muy urgentes y muy excepcionales en este contexto? Y la ley de contratos sabemos que, aunque garantiza esa igualdad y esa transparencia, también ralentiza muchísimo el proceso administrativo. Yo creo que más que la ley de contratos, que sí, que hay que adaptarla y mejorarla. La ley de contratos tiene muchos aspectos positivos, que te da garantía de cómo se gastan los dineros públicos. No estamos hablando que ahora ante una crisis dejemos que el dinero se maneje como si fuera tu cuenta corriente. Tiene que seguir existiendo esa garantía. Lo que sí tenemos que avanzar es en el tema burocrático de la administración. Tenemos que intentar que las administraciones públicas tengan menos carga burocrática y para eso habrá que legislar en el Parlamento de Canarias y también en el Congreso de los Diputados. Y luego adaptar, evidentemente que hay que adaptar. Esto no podrá ser que voy adjudicando según me vienen a hacer la visita a mi despacho, sino que habrá que planificar, habrá que tener unos presupuestos, habrá que tener garantías de esos ingresos y habrá que tener garantías de que a quien estás adjudicando un servicio, sea de 3.000 euros, de 1.000 o de 300 millones de euros, de todas las garantías de que el dinero público está bien invertido. Por tanto, la ley de contrato no es la culpable de la parálisis en muchas administraciones o del cúmulo de tantos millones en las cuentas corrientes de muchas administraciones de la isla y de Canarias. Yo creo que es más la lentitud o la falta de liderazgo y de dirección en muchas ocasiones. Pero insisto, la ley de contrato, si hubiese que adaptarla, seguramente será la propia sociedad, los colectivos, las instituciones la que lo pidan. Lo ha pedido la FECAN, pero no entre sus prioridades. La FECAN está planteando entre sus prioridades, y son los ayuntamientos los que están ahí,
el tema del superávit, el tema de los remanentes, flexibilizar la regla del gasto. Es decir, esas sí son prioridades porque esas tienen hoy agotadas a nuestras administraciones. Y de estas, los primeros pasos que pueden empezar a ayudar a generar algo de economía con nuestro tejido más cercano, el más pequeño, el mediano, las administraciones locales pueden ayudar mucho en este momento. Sobre todo porque prácticamente todas tienen ese remanente que están deseando usar para los asuntos sociales, los servicios municipales, que son actualmente los que están recibiendo mayor volumen, los que han tenido que ser reforzados de alguna forma por la cantidad de familias que están solicitando ayuda, mayores que también necesitan bueno, pues esos medicamentos o ayuda o compañía o simplemente una llamada de teléfono para comprobar que están bien. Por cierto, que veíamos una iniciativa en San Sebastián, que no tiene nada que ver, pero que nos parecía ejemplarizante para el resto del Estado. Queríamos preguntarle su opinión. Allí han decidido llamar todos los días a los mayores para comprobar cómo se encuentran en este estado. Estamos hablando de personas que viven con ese miedo, sabiendo que prácticamente todos los afectados, todos los fallecimientos que se registran día a día por coronavirus, en su mayor parte están en su franja de edad. Yo creo que esta crisis también ha traído cosas, no puedo decir cosas buenas porque hay muchas muertes, pero ha vuelto a sacar valores que teníamos un poco aparcados, olvidados o poco practicados, ¿no? Y la solidaridad es uno de esos valores. Y yo creo que eso nos hace fuertes también como pueblo, ¿no? En Canarias siempre hemos presumido de ser un pueblo muy solidario. Yo creo que son situaciones distintas las que vivimos en Fuerteventura, que digo que esa iniciativa me parece bien y la aplaudo, pero son situaciones distintas. Yo creo que en Fuerteventura, con una población de unos 120.000 habitantes, no solo tenemos que llamar a nuestros mayores están, o todavía quienes puedan disfrutarlo, están cercanos a sus familiares, ¿no? O sea, es una realidad distinta a lo que pueda estar pasando en grandes ciudades, ¿no? En Fuerteventura, nuestros mayores, los que están en la residencia, pues están bien atendidos, y los que no están en la residencia seguramente están en sus casas atendidos por sus familias. Por tanto, creo que esa atención es a diario la que hacen las familias. Pero esa parte solidaria sí que la aplaudo, porque es acordarse de, bueno, pues de una gente que les tocó nacer en los momentos más difíciles de la historia de España, en plena guerra, ¿no? Y bueno, están en la parte de su vida con una pandemia mundial donde la parte más frágil son ellos, ¿no? Es decir, yo creo que llega al ocaso de su vida dando también un ejemplo de fortaleza, de superación y sabiendo estar. Es mucho lo que nos han enseñado a lo largo de todas estas generaciones, y esperemos que seamos capaces de aprender de ellos esa fortaleza, esa entrega, ese compromiso y ese tirar adelante a pesar de la adversidad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es así, que es verdad que se han vuelto a recuperar los valores de la familia, que los teníamos, pero a veces cuando uno lo tiene tan a mano y sin la posibilidad de negarlo, como es el caso ahora, de vernos privados de tantas visitas, pues parece que lo valoramos un poquito más. Mario Cabrera, gracias por atendernos. Veremos si esa mesa de todas las partes de las instituciones y también de los agentes sociales y económicos se lleva a cabo. Hoy Blas Acosta va a ofrecer una comparecencia. ¿Cuál sería su pregunta? Bueno, más que la pregunta es la sugerencia. Creo que en estos momentos el Cabildo de Fuerteventura, como gobierno insular de la isla, tiene un papel importante en lo que pase en nuestra economía, hacia dónde tenemos que orientarla. Tenemos herramientas para ello, y por tanto el Cabildo hoy tiene, como gobierno insular de la isla, competencias claves en prácticamente en muchas materias, menos en sanidad, en educación y demás. En la parte social tiene competencias claves y ahí tenemos que avanzar. Tenemos una parte de la sociedad, con la más débil, que requiere de ese mimo y de ese cuidado de instituciones como el Cabildo. Estoy hablando de nuestros mayores o de las personas con más dificultades. Nuestra principal industria, sin lugar a dudas, es el turismo, y no la podremos cambiar de la noche a la mañana, pero los cambios ya se han dado, no dependen de nosotros, serán externos. Nuestros turistas vienen de donde vienen y tenemos que combatir con esos elementos que decía antes. Oiga, la pregunta sería, ¿estamos ya trabajando conjuntamente, porque esto no puede ser de forma aislada,
con ese miedo a volar que se está instalando en Europa, que ya hay voces muy autorizadas que lo están imponiendo y que lo que dicen los expertos es que ese miedo a volar se resta ofreciendo destinos más sostenibles, más respetuosos, es decir, tendremos que ir cambiando ese turismo de masa por un turismo más selectivo que genere empleo, que genere riqueza, pero que al mismo tiempo nos permita seguir manteniendo una industria como la del turismo. La pregunta sería, ¿en qué línea está trabajando el Cabildo de Fuerteventura ahora mismo de cara a la principal industria turística, sabiendo ya la crisis en la que estamos metidos? Bueno, pues vamos a ver si tenemos la oportunidad de trasladar esa pregunta, que creo que sí, porque el Cabildo de Fuerteventura sí se ha sumado a esa iniciativa de ofrecer esa posibilidad a los periodistas de elevar preguntas una vez que termine la comparecencia. Ahí queda. Mario Cabrera, muchas gracias por atendernos esta mañana. Que vaya todo muy bien por la Matilla. Me parece que es una Semana Santa sin cotillo. Sí, veíamos unas imágenes ayer del Cotillo. La verdad es que las playas vacías en esta semana era difícil de pensarlo, o sea, pero los cambios son tan radicales que incluso el Cotillo en Semana Santa va a estar vacío, cosa que es positivo porque la gente se está tomando en serio lo que son las recomendaciones de salud que nos están dando. Y aquí en La Matilla la verdad es que no me puedo quejar porque estamos toda la familia y cuando Internet nos permite, pues seguimos conectados con nuestra actividad política y social. Gracias, Mario. Que vaya todo muy bien y aguantar resistencia en estos 15 días que aún quedan por delante. Cuídense. Resistiremos. Cuídense. Gracias. Gracias. Buenos días.